Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero mi padre me enseñó que el dinero es mucho más espeso que la sangre. Miren esta llave que tengo en la mano. Es pequeña, está algo oxidada y parece no valer nada, pero esta pieza de metal abrió el cajón donde encontré la prueba de que mi vida entera era una farsa orquestada por las dos personas que más amaba en el mundo. Mi nombre es Julián. Durante 10 años, creí que era el hombre más afortunado del planeta. Tenía una esposa hermosa, Elena, que siempre me recibía con una sonrisa y una cena caliente, y un padre, don Roberto, que era mi mentor y mi socio en la constructora que levantamos juntos. Yo trabajaba 15 horas al día, de sol a sol, bajo el polvo de las obras y el ruido de las máquinas, todo para que a ellos no les faltara nada. Quería que Elena tuviera la vida de reina que se merecía y que mi padre pudiera retirarse con la gloria de un imperio. ¡Qué idiota fui! Todo empezó a desmoronarse hace 3 meses. Mi padre empezó a quejarse de su salud, decía que el corazón ya no le daba para más y que necesitaba que yo firmara unos poderes legales para que Elena pudiera gestionar ciertos activos si él llegaba a faltar. Me lo pidió con lágrimas en los ojos, sentado en su sillón de cuero, rodeado de fotos de nuestra familia. Me dijo que yo estaba demasiado ocupado en las licitaciones y que no quería que la burocracia nos detuviera si ocurría una tragedia. Confié. ¿Cómo no iba a confiar en el hombre que me enseñó a caminar? Pero luego vinieron los pequeños detalles. Elena empezó a usar un perfume nuevo, uno mucho más caro y fuerte, y sus noches de yoga con sus amigas empezaron a extenderse hasta la madrugada. Cuando llegaba, se metía directo a la ducha, evitando mi contacto. Yo me decía que era el estrés, que quizá ella también sentía la presión de la supuesta enfermedad de mi padre. Pero el instinto, ese nudo en el estómago que nunca se equivoca, me decía que algo estaba podrido. Una tarde regresé antes de tiempo porque la lluvia suspendió el vaciado de concreto en la obra principal. Al entrar a casa, el silencio era absoluto, pero el auto de mi padre estaba estacionado afuera. Pensé que estarían tomando café, hablando de los papeles de la herencia. Subí las escaleras despacio, sin hacer ruido, porque quería darles una sorpresa. La sorpresa me la llevé yo cuando escuché risas desde nuestra habitación matrimonial. No eran risas de complicidad familiar. Eran risas de burla, cargadas de un desprecio que me heló los huesos. Me quedé petrificado frente a la puerta entreabierta. Escuché la voz de mi padre, esa voz firme y autoritaria que siempre respeté. Ya casi lo tenemos, preciosa. Una firma más en el fideicomiso y el niño se quedará con las botas sucias y los bolsillos vacíos. Y entonces, la voz de Elena, mi Elena, respondió con una dulzura que me revolvió las entrañas. No sé cómo lo aguantas tanto tiempo, Roberto. Es tan aburrido, tan predecible. Menos mal que tú sabes cómo tratar a una mujer y, sobre todo, cómo hacer negocios. En ese momento, el mundo se detuvo. Mi mente se nubló, pero mis pies se quedaron clavados al suelo. No entré. No grité. Algo dentro de mí, un instinto de supervivencia que no sabía que tenía, me obligó a retroceder. Bajé las escaleras como un fantasma, salí de la casa y me subí a mi camioneta. Me quedé allí, temblando, golpeando el volante hasta que me sangraron los nudillos. Me habían vendido. Mi padre y mi esposa estaban vaciando mis cuentas de la constructora y preparándose para dejarme en la calle, todo mientras compartían mi propia cama. Esa noche no dormí. Me dediqué a buscar esa llave. Sabía que mi padre guardaba un diario de contabilidad paralelo en la caja fuerte de su oficina en casa. Durante años me dijo que era por seguridad fiscal, pero ahora sabía que era su hoja de ruta para la traición. Pasé 3 horas probando llaves hasta que la encontré. Lo que vi allí me hizo llorar de pura rabia. No solo estaban desviando fondos, sino que habían puesto a nombre de una empresa fantasma en Panamá todas las propiedades que yo había pagado con mi sudor. Elena era la beneficiaria principal y mi padre tenía el control total. El plan de ellos era simple, declarar la constructora en quiebra técnica en 2 semanas, culparme a mí por mala administración mediante documentos falsificados que ya me habían hecho firmar entremezclados con los papeles del seguro, y luego desaparecer juntos con el capital. Me iban a dejar la deuda, la deshonra y la soledad. Pero cometieron un error. Pensaron que yo era el mismo niño ingenuo que jugaba con camiones de juguete en el jardín. No contaron con que yo conocía los códigos de acceso de la cuenta madre de la constructora, una que mi padre creía que yo ya no revisaba. Durante los siguientes 10 días, jugué el papel de mi vida. Besé a Elena al salir, le pregunté a mi padre por sus medicinas y fingí estar agotado por el trabajo. Me dolía cada músculo de la cara por sostener esa máscara, pero necesitaba tiempo. Contraté a un investigador privado y a un abogado que no conociera a mi familia. Documentamos cada encuentro de ellos en hoteles de lujo, cada transferencia bancaria sospechosa. El investigador me entregó un sobre con fotos de ellos dos brindando con champán en un balneario mientras yo supuestamente estaba en una inspección de terreno. Ese fue el último clavo en su ataúd emocional. La noche de la gran cena por el aniversario de la empresa llegó. Mi padre había alquilado un salón privado.
Decía que quería celebrar mis logros, pero yo sabía que era la noche en que me presentarían los papeles finales de la supuesta quiebra para que yo los firmara. Elena llevaba un vestido rojo, radiante, fingiendo ser la esposa orgullosa. Mi padre se levantó con su copa de vino tinto, fingiendo un temblor en la mano para dar lástima. Quiero brindar por mi hijo, dijo él, con esa hipocresía que me quemaba los oídos. Por su esfuerzo y por el futuro que nos espera. Elena le sonrió de una manera que solo yo podía entender ahora. Me levanté despacio. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de pantallas del salón, donde se suponía que mostraríamos el video institucional de la empresa. Antes del brindis, papá, quiero mostrarles algo que descubrí. Es sobre el futuro, tal como dices. En lugar de imágenes de edificios, empezaron a reproducirse las grabaciones de seguridad de mi propia habitación. Luego, las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp donde planeaban cómo dejarme en la miseria. El silencio en el salón fue tan pesado que se podía escuchar el hielo derretirse en los vasos. El rostro de mi padre pasó del rojo al gris ceniza en 3 segundos. Elena intentó levantarse, balbuceando que era un montaje, pero su voz se quebró cuando aparecieron las fotos de la cuenta en Panamá a su nombre. Ya no hay empresa que declarar en quiebra, les dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ayer por la tarde, retiré legalmente todos los activos que aún estaban a mi nombre y cancelé los poderes que les otorgué por fraude comprobado. La policía está esperando afuera de este salón. No por la infidelidad, eso me da igual ahora, sino por el desvío de fondos de los socios minoritarios que ustedes también intentaron estafar. Elena se desplomó en la silla, llorando lágrimas de cocodrilo. Mi padre intentó acercarse, tratando de usar ese tono de hijo, escúchame, pero lo detuve con un gesto. No soy tu hijo. Los hijos no son mercancía. Tú me enseñaste a construir, viejo, pero se te olvidó que para construir algo sólido, los cimientos deben ser reales. Los tuyos eran de arena. Salí de ese lugar sin mirar atrás. Les dejé las facturas del salón y una vida de deudas legales por delante. Hoy, mientras miro este horizonte desde una oficina pequeña, pero que es solo mía, me doy cuenta de que perdí a mi familia, pero recuperé mi vida. A veces, para salvarse, uno tiene que dejar que el incendio consuma todo lo que creía sagrado. Mi padre y mi esposa pensaron que me estaban quitando el dinero, pero en realidad me quitaron la venda de los ojos. Y ese es el regalo más caro que me han hecho jamás.